Olivia Blanco Jiménez. Nos va a hablar sobre el partido de Calahonda, con especial referencia a la urbanización Sitio de Calahonda, en su 60 aniversario, del 1963 al 2023. Olivia es graduada en Derecho por la UNED. Actualmente está cursando el máster de Acceso a la Abogacía y Procura. Se dedica profesionalmente a la gestión administrativa. Preocupada por la recuperación y protección del patrimonio etnológico y cultural de Mijas, desde hace años recopila testimonios sobre costumbres y tradiciones familiares, procediendo al registro de todo lo visto y escuchado con el fin de interpretarlo y convertirlo en una fuente de datos. Interesada por la historia turística del municipio y la convivencia multicultural e idiomática, comienza a investigar principalmente sobre los importantes hoteles que existieron en la costa de Mijas en el siglo XX, su desaparición en pro de la consolidación del turismo residencial y la creación de urbanizaciones. En primer lugar, pues voy a agradecer vuestra asistencia, por supuesto, y también al Departamento de Cultura, a Óscar, a Paco, a todos los que lo conforman y darles las gracias también por celebrar estas jornadas y por invitarme. Quiero dar más gracias a las personas que me han ayudado a realizar este trabajo, sobre todo pues a mi marido Julián, que ha estado recopilando información, ¿no? El tema elegido, el partido de Calahonda. ¿Por qué lo he elegido? Pues porque yo soy de Calahonda, mi familia es de allí, nuestros antepasados son de allí, y qué mejor que investigar de donde tú eres, de tu gente, de hablar con tus mayores y que te cuenten, recopilar datos, y después esos datos los va analizando y todavía es más gratificante, ¿vale? Yo espero que disfruten con este trabajo, porque además hago referencia a la urbanización Sitio de Calahonda, porque ha hecho 60 años, que es una urbanización pues de las primeras de Mijas, ¿no? En esta primera diapositiva pues aparece un plano de las costas de Granada de 1767 de la Biblioteca Nacional, y aquí se puede ver que ya aparece pues la casa de guardia de Calacarbón, que es donde está ahora la playa de la Lucera, está la torre de Calahonda y lo siguiente la cala del Moral. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí tenemos ya lo que es el partido de Calahonda, que de acuerdo con la Real Academia es un distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por cabeza un pueblo principal. En realidad, pues, si conocéis Calahonda, digamos que es el núcleo más alejado de Mijas, está en la zona ya lindando con el término municipal de Marbella, ¿no? Muchas veces incluso se ha llegado a pensar que ya era parte de Marbella, y hay algunas fincas que tienen una parte de su territorio en Mijas y otra parte en Marbella. Y la urbanización Sitio de Calahonda, en su día, tuvo una de sus calles dentro del término municipal de Marbella. Era una urbanización en dos términos municipales. Ahora ya no. Bueno, la de la izquierda, la fotografía, es de aproximadamente 1960, la de la derecha como unos 10 años después. Bueno, nos vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a empezar en la zona de Calahonda en la época de los repartimientos de Mijas, ¿no?, que tuvieron lugar en 1492. Veremos, en mayo de 1485 los reyes católicos toman la ciudad de Ronda y empiezan a caer todos los pueblos como Marbella, Benalmádena y siguen hasta Málaga, pero Mijas no cae, pues se resiste y sigue en manos musulmanas. Cuando 2 años más tarde los reyes católicos entran en la ciudad de Málaga, pues eso será en agosto del 87, pues ya viendo lo que se avecina, varios mijeños, bueno, una representación de mijeños va a Málaga a ver al rey Fernando y piensan que, como otros pueblos que se han rendido, pues los van a liberar, pero no, los hacen esclavos. Y ya a partir de ahí empiezan los repartimientos, pero los de Mijas no son oficialmente hasta 1492. Hay un libro de Rafael Bejarano Pérez, donde reproduce los repartimientos en el volumen 4, los repartimientos de Mijas, y
ahí he estado revisando, pero el nombre de Calahonda no aparece. Realmente la cala del Moral, como ha dicho nuestro compañero de antes, sí. Pero sí que aparece una zona que se le adjudica a Alonso de San Martín y que dice así: otros y un sitio de colmenar cerrado entre la cala del Moral y la Torre de Ladrones, que hoy es Cabo Pino, entre los montes realencos, cerca del Mojón de Marbella, que es el sitio que se dice el colmenar del Membrillo. O sea que quizás podríamos decir que en aquella época aquella zona era el colmenar del Membrillo. Bueno, pues precisamente los repartimientos se adjudicaron a 52 vecinos que eran cabeza, se decía que eran los hombres, ¿no? Y en total serían unas 250 personas. Pero en Calahonda, como que allí no había mucha gente, la verdad. Bueno, pues, ¿cómo serían? ¿Qué pasaría al cabo del tiempo? Pues que pasa que se abandonan las tierras que se le adjudican a los colonos, pues por varios factores, sobre todo por las incursiones de los piratas. Toda esa zona queda deshabitada y esto dura bastante tiempo. Los reyes, intentando que allí se poblara la zona, pues hacen exención de impuestos, hacen también, por ejemplo, en 1571 encomiendan al capitán Antonio de Berrio la inspección de las defensas fortificadas para que pudieran, pues, construir más torres, más zonas fortificadas y se pudiera proteger de los piratas y se repoblara la zona. Imaginaos, nadie quería vivir allí y hoy totalmente al contrario, hoy todo el mundo quiere vivir aquí. Pero bueno, aquí podéis ver pues cómo eran las playas, no en aquella época obviamente, pero bueno, esa foto es más o menos de la zona de Calahonda, de la zona de Calahonda Park, más o menos hoy en día, en 1960 también, y la de la derecha es el torreón, la torre de Calahonda. Pues también desde el Hotel Calahonda está hecha la foto, que era el hotel que había frente a Calipso, y también más o menos en los años 60 o 70. Bueno, ¿cómo eran las playas? ¿Cómo era la costa de Calahonda en aquella época? Pues que entonces quizás todavía no se llamaba Calahonda, cuando los reyes católicos, como hemos dicho. Pues hay un cartógrafo portugués, Pedro Teixeira, que estuvo recorriendo las costas de todo el país y hizo una descripción muy detallada, sobre todo de la Costa del Sol occidental y en especial de las playas y acantilados que eran más proclives a que entrasen los piratas por ellos, ¿no? O los corsarios, ¿no? Entonces, hay una parte en la que nos habla precisamente de Calahonda y os la voy a leer porque está muy detallado, ¿no? Entonces, empieza desde Marbella, de esta ciudad al levante, media legua en su misma playa, está una torre que llama del Realejo. Y del adelante, 3/4 de legua, se ve otra que dicen del Real de Zaragoza. De esta torre se entra en la costa, en el mar, una legua y hace una larga punta alta, donde está otra que llaman de los Ladrones. Ya hemos llegado a Cabo Pino. Vuelta al levante, esta punta y su torre se da con una buena cala, donde pueden dar fondo navíos de razonable porte. Llámanle la Calahonda, tomando el nombre de su cala y de la parte del levante, de ella distante de la dicha torre, de los Ladrones, 1/4 de legua, también está la que llaman Honda. Aquí es un poco obvio, pero ya sabemos Calahonda, pues de dónde viene, porque tiene una cala que es Honda, ¿no? Así que esta foto es de la playa de Calahonda, donde estaba el Hotel Alamar. Bueno, ya como hemos dicho, pues la zona de Calahonda estaba prácticamente despoblada, ¿vale?
a excepción pues, de los torreros que van de torre en torre y Calahonda abarcaba prácticamente desde el Mojón de Marbella hasta la Cala del Moral, ¿no? En el primer padrón que encontramos en el Archivo Histórico de Mijas, que data, el primero que tienen disponible, de 1718, no aparece el partido de Calahonda, porque en realidad lo que aparecen son numeradas las casas del pueblo y alguna casa del campo. Entonces, el segundo padrón que sí tenemos disponible, ahí ya sí aparecen los partidos. Y ahí aparece el partido de Calahonda, en 1837. En él se relacionan, que las he contado, 173 personas, con indicación de su edad, su estado, y también debería aparecer su profesión, pero parece ser que alguien se lo olvidó y lo pone arriba, pero no lo podemos saber, ¿vale? Lo del vale ya me regañó mi marido que no lo dijera y lo estoy diciendo, lo siento. Vamos a ver, en este padrón que abarca 6 páginas, con detalle ya hemos dicho de los nombres, los apellidos y con los hijos, aparecen más del 50% que son niños y jóvenes, y la persona de más edad tiene 66 años. Un siglo más tarde, un documento del Instituto Geográfico Catastral, en 1930, también de nuestro archivo histórico, reconoce que en Calahonda hay una población de 166 personas, 22 viviendas, 20 de ellas con 2 pisos y 6 albergues. Aquí tenemos el Cortijo de los García y el Hotel Alamar, algunos de los edificios que había en esa época, ¿no? Bueno, en época posterior, ¿no? Pero de los que han ido siendo los más importantes, ¿no? Aunque el más importante es el llamado Cortijo de Calahonda, porque era el edificio de más tamaño y además por los acontecimientos que ocurrieron en él. Estos que tenéis aquí delante fueron construidos aproximadamente pues, en el siglo XIX, mediados del siglo XX. Prácticamente las tierras que había allí todas tenían sus cortijos, sus casas, dependiendo de a lo que se dedicaban, ¿no? Normalmente eran de familias pudientes que no vivían en ellos y eran de Málaga, de Fuengirola, y ahí había familias que los cuidaban, los cultivaban y eran, pues puedo mencionar como el Cortijo de los García, que sale en la foto, o el Cortijo de los Zayas, los Postigos. Después también había otra serie de casas aquí que eran casas señoriales de la Málaga industrial, de gente muy pudiente, que después algunos se convirtieron en hoteles. Por ejemplo, la de la derecha, que es el Hotel Calahonda, era la casa de los inventores del ceregumil de Málaga. Y después la de la izquierda pues era la de los dueños del Hotel Alamar también, y la de la izquierda de Guinoa. Eran familias muy adineradas y bastante importantes. Había otra, la casa fuerte de Caleta del Carbón, como lo hemos visto al principio en el plano, era una casa fuerte bastante importante, ¿no? Y aparece en los mapas del siglo XVIII, como el que habéis visto en la primera imagen, como ya os he dicho, ¿no? Ahí aparece como casa de guardia y aquí nos dice que a media legua de la Torre de Calahonda y siguiendo la costa, en la Caleta del Carbón está la casa fuerte. Consiste en un cuerpo de guardia para 30 hombres de infantería y 12 de caballería, o sea que era bastante grande, con cerca atronderada. Está en una pequeña altura, a corta distancia de la playa. Esto estaba donde está hoy la Playa de la Luna. Y en una publicación de un periódico de 1855 aparece como que todavía allí está habitada por carabineros, y la anécdota es que ven llegar un cajón muy grande por el mar
y piensan que, a ver qué es, ¿no? Y les cuesta sacarlo, es enorme, es como si fuera una alacena y ellos piensan que se le habrá caído un barco, que quizá es algo de valor, ¿no? Y cuando lo abren se encuentran con un cadáver. Parece ser que alguien ha muerto en un barco, pero sería una persona de un estatus social importante, y lo pusieron allí, estaba totalmente engalanado, y esa es la anécdota que aparece publicada en un periódico de tirada nacional en 1855. Bueno, como os he dicho antes, el edificio más grande y más importante es el Cortijo. Aquí está, el Cortijo de Calahonda. Fue durante mucho tiempo el edificio mayor y se veía desde la playa, ¿no? Afortunadamente aún existe y en los mapas del siglo XIX aparece como Cortijo Lagar. Tiene mucha historia, pero la verdad es que mucha información no encontramos de él. Sin embargo, hemos encontrado un anuncio en la Gaceta de Madrid, que hoy en día sería el Boletín Oficial, ¿no?, de marzo de 1816, un anuncio de una venta de 2 grandes haciendas. Os lo voy a leer también, aunque espero que tanto leer no os aburra. A voluntad de su dueño se venden, juntas o separadas, 2 grandes haciendas, la una titulada Calahonda, entre Mijas y Marbella, a orillas del mar, libre de todo censo y gravamen, compuesta de viña, arboleda, es una finca muy grande, es una hacienda, con casa de nueva fábrica, y que por su magnitud y localidad puede servir hasta de venta, o sea, un edificio grande. El sitio de esta posesión es el más apto incluso para formar una población con puerto de mar. O sea que Calahonda, allí iban bastantes barcos al hotel a la mar, que cuando era el hotel Orilla del Mar, que eso fue a principios del siglo XX. Pero lo más interesante sigue aquí. La otra finca que se vende, que son del mismo dueño, es la otra nombrada Jotrón, en el cerro del mismo nombre, término y jurisdicción de Málaga, a 2 leguas y media de esta ciudad, que se compone de una gran viña, excelente vidueño, olivos, almendros, grandes bodegas. O sea, son 2 fincas muy grandes, del mismo dueño. La primera parece que estamos hablando del Cortijo de Calahonda. ¿Y quién es la persona de contacto? La persona de contacto, si alguien quiere comprar esta finca, se llama Joseph Lachambre. Y la fecha es 1810. Bueno, Jotrón y Calahonda. Os voy a poner una foto. Aquí está. Desafortunadamente, el lagar de Jotrón en Málaga está en ruinas. El Cortijo de Calahonda está muy modificado ahora mismo, ¿vale? Pero esto es una foto del Cortijo de Calahonda en el siglo, bueno, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y el lagar de Jotrón, pues prácticamente en la actualidad. ¿Nos parece que son muy parecidas? Prácticamente iguales, ¿no? Bueno, pues para mí la descripción que se hace en este anuncio me lleva a pensar que el Cortijo el Cortijo y el lagar son del mismo dueño. Y como bien nos indica la profesora de la UMA, María Begoña Villar, en un trabajo que hace sobre el lagar de Jotrón, este lagar es una casa con patio que permite dotar a la vivienda de óptimas condiciones de aireación, que se usa para que pasen el verano sus dueños. O sea que es más bien, aunque se explota porque tiene recursos, es una vivienda que también está muy centrada en la viña. Os voy a pasar otra más para ver si os convence. Aquí podemos ver la comparación de los 2 edificios. El edificio de la izquierda, que sigue siendo el Cortijo de Calahonda, que hoy en día se llama el Campanario, está ya aquí muy reformado.
Y el de la derecha es una reproducción 3D del Cortijo de Jotrón. Creo que se puede ver claramente que son prácticamente idénticos. La autoría del lagar de Jotrón se atribuye, aunque sin confirmar, a José Martín de Aldehuela, el principal arquitecto que trabajó en Málaga en el último cuarto del siglo XVIII. Mencionar que el Puente Nuevo de Ronda se ha convertido en su obra más representativa. Así que incluso, imaginaos, este arquitecto importante podría ser el autor del Cortijo de Calahonda. Este cortijo lagar malagueño, el Cortijo de Jotrón, fue mandado edificar por el comerciante de origen francés Juan Bautista Mauri, que murió en 1804, con una consolidada situación económica en Málaga y relacionado con José Bonaparte. Su hijo José María Mauri fue nombrado coronel de un regimiento que se formó en Málaga en 1810. La fecha del anuncio de la venta y la fecha en la que su hijo es nombrado coronel del regimiento. ¿Y a que no sabéis quién era su ayudante? Pues era Joseph Lachambre. Entonces, ahí esto es que nos lleva a sospechar que ahí había relación. En el anuncio de venta, que es donde se menciona la Chambra, podemos deducir que la hacienda de Calahonda tenía que ser propiedad también de la familia Mauri y su edificio fue mandado construir por ellos. Probablemente en la invasión napoleónica que tuvimos en Mijas, que hubo contienda en Calahonda, esto podría tener algo que ver. Desconocemos si la hacienda de Calahonda se llega a vender o fue expropiada por el Estado, como muchas de las propiedades de simpatizantes de los franceses, ¿no? Con los datos que tenemos, después de que estuviesen allí los franceses, seguiría como casa fuerte o casa de guardia, porque estuvo habitada por carabineros o cuerpo equivalente que se encargaría de vigilar el entorno. Después ya, posteriores informaciones nos remiten al siglo XX, entonces propiedad, a principios del siglo XX, es propiedad de José Nájel Disdier, que al igual que Mauri era un acaudalado hombre de negocio y político procedente de la capital. Esta finca configurará la que en algunas décadas pasaría a llamarse la urbanización Sitio de Calahonda. Este cortijo se reconstruiría como hotel en los años 70 y después fue una vivienda privada y al final la sede de la iglesia noruega en Calahonda, que es lo que es ahora mismo, y el nombre que tiene es el campanario, que era el que tuvo también el hotel. Vamos a pasar ya a los primeros comienzos de la urbanización Sitio de Calahonda. Pues José Nájel fue el primer responsable del repoblamiento, porque en Calahonda tenemos muchísimos pinos piñoneros y probablemente con vistas a comerciar con su madera, porque encontramos anuncios en diarios oficiales de 1912 en que aparece informando de que se habilita un punto denominado Calahonda en el término municipal de Mijas para el embarque con destino a capital y puertos españoles del norte de África de las leñas procedentes de los pinos de don José Nájel. Como punto anecdótico podemos decir que la siembra era bastante dificultosa y que además tenía el peligro añadido, en prensa publicado, de las cabras que se comían los pinos. Unos años después, en 1935, se aprueba además la demarcación protectora de zona forestal de 130 hectáreas a un lado y a otro de la carretera. Otro de los puntos anecdóticos, que también además nos hubiese venido muy bien hoy en día, en la Gaceta de Madrid de 1912 aparece un anuncio de concesión del ferrocarril de San Fernando a Málaga a don José Nájel, que hubiese sido estupendo, que hubiese llevado a cabo las obras y hoy en día tuviésemos el tren, ¿no?
Bueno, en 1940 ya muere Nájel y la propiedad pasa a su viuda y a su hijo, posteriormente a la familia Van Dulken, a los que le unían lazos familiares, y los Van Dulken siguen explotando las fincas, arriendan las tierras para su cultivo y también a los ganaderos que están por la zona, siguen repoblando pino. Y en 1963 hace aparición José Orbaneja, que se asocia con los Van Dulken, dando comienzo al desarrollo de la urbanización Sitio de Calahonda. Que aquí lo podéis ver. Esta foto es aproximadamente de 1969. Está todo lleno de pinos y muy bonito, la verdad. Pues José Orbaneja llega a Málaga con la idea de urbanizar una extensión muy amplia de terreno, llega en 1963, él confía en el auge de la zona y no se equivoca. Él tenía una experiencia anterior en la Costa Dorada de Tarragona, una urbanización que ya había montado, entonces se asocia, como hemos dicho, a los Van Dulken, compra una parte de terreno de Calahonda, pero también una parte de terreno en la zona de Cabo Pino, como hemos dicho, y allí hacen la calle de la playa, que está un poquito antes de Cabo Pino, porque la parte de Cabo Pino se vende a otra persona que construye Cabo Pino. Después, ya en 1966, se hace cargo del proyecto su hijo Juan Orbaneja. Pues podemos imaginar que en aquel entonces, estamos hablando de 1963, desarrollar una urbanización fue bastante complicado, porque ahí no había ni infraestructura, ni ahí había agua, ni ahí había electricidad, y ahí no había nada más que tierras para vender. Y entonces, ¿qué hacían? Pues vendían las parcelas y ahora vamos a vender y ahora vamos a ver cómo vamos a darle agua, vamos a darle electricidad, y empezaron a hacer pozos. En cuanto al saneamiento, hacían fosas sépticas, pero aquello iba cada vez más rápido, cada vez más gente. Entonces, cuando fueron, por ejemplo, os pongo un ejemplo, cuando vinieron al ayuntamiento para presentar el proyecto, en el ayuntamiento solo estaba el alcalde, el secretario y un municipal, 3 personas, había nada más, que además le dijeron de qué estaba hablando, un proyecto faraónico. ¿Cómo iban a hacer esto, no? Pues nada, pues lo consiguieron porque aunque pasaron muchas penurias con respecto al agua, cómo se llevaba el agua, la Confederación Hidrográfica pues por fin construyó el pantano de Río Verde, ya llegó el agua, se construyeron depuradoras en 1976, pero en el 84 ya el saneamiento integral pues conectó la urbanización. Una de las cosas así más complejas para que llegara fue el teléfono, porque yo me acuerdo que mis amigos que venían de Madrid en verano todos tenían teléfono en su casa. Allí no había teléfono, ni siquiera que se podía poner, valía 400.000 pesetas un teléfono, hasta que por fin cambió una normativa, alguien tocó una tecla y bajó de precio y ya todo el mundo pudo poner el teléfono. Vámonos, aquí está. Esta es una de la primera publicidad que se hizo de Calahonda, y fijaos lo que decía. Su esposa encontrará en Calahonda todas las facilidades y confort que necesita para cuidar su hogar, así como el ambiente adecuado para cultivar sus amistades y desenvolver su vida social. Sus hijos disfrutarán en Calahonda de espléndida salud jugando al aire libre. Si es verdad que había muchos pinos y mucho aire libre, porque había mucho campo, claro. También hubo una curiosa publicidad dirigida al público norteamericano que se promocionó a la venta por 1.400.000 pesetas de una parcela de 400 metros cuadrados, una casa de 100 metros cuadrados. Además se regalaba un SEAT 600, una guitarra, una mantilla española y una botella de vino. Esto tuvo un exitazo, llegaron 400 solicitudes. Finalmente solo se vendieron 5 casas en el mercado norteamericano, pero quien tuvo la idea fue muy buena, ¿no? Vamos a ver.
Estas son las primeras infraestructuras que se hicieron en sitio de Calahonda, que fueron la Avenida de España, la calle de la Playa, de la que ahora después os pasaré una foto, cerca de Cabo Pino. Las 4 casas iniciales eran la de José Orbaneja, en calle Málaga, que es la calle de la izquierda, que se convirtió con el tiempo en el Club La Naranja, la de Mariano Medina, no sé si os acordáis, el famoso hombre del tiempo, este estaba en la calle de la Playa, el escritor Santiago Loren en la Avenida de España. Los primeros residentes extranjeros pues, fueron los Hóndal, y gracias al ser los primeros, lo mejor pues, fue ponerle su nombre a esa calle, ¿no? Pues las casas fueron aumentando y, claro, se precisaban servicios, ¿no? Por ejemplo, los niños. ¿Dónde mandamos a los niños si allí no hay colegio? Pues un colegio que todos conoceréis seguramente, que es el ECO, que está en Elviria, que yo nunca me he explicado por qué pusieron ese colegio allí, porque está harto complicado, ¿no? Pero pues todos los niños iban allí con esos autobuses, esa carretera, pues por lo menos así se solucionó el tema. Estaba el colegio alemán por un lado y el de los jesuitas, que era el ECO, al lado, y se escolarizaron, aunque en La Cala también había un colegio, pero ya el de La Cala era más pequeñito. Bueno, después también, pues por ejemplo, las compras. Allí no había donde comprar tampoco. Pues ya, afortunadamente, a principios de... Bueno, en el año 1969, a la entrada de la urbanización, pues se construyó un pequeño centro comercial, Las Postas de Calahonda, y ya teníamos allí un bar-restaurante, una tienda de souvenirs importante y un supermercado. Otra cosa bastante tema de preocupación al ir aumentando fue el correo. Correo decía que allí nos repartía, porque eso era, aunque hubiese 5.000 casas ya, porque ya estamos hablando de los años 80, ellos nos repartían, teníamos que poner 5.000 buzones a la entrada de la urbanización, y entonces ahí estuvimos en un tira y afloja. Hablo en plural porque yo he trabajado y sigo trabajando en la urbanización. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que nos autorizaron a tener una oficina de correo que tenía la comunidad de propietarios. Allí llegaba el cartero con 4 sacas y todos los días se sellaban las cartas y se repartían. Hasta que por fin ya, eso era los 80, os lo he dicho, ¿no? Pues posteriormente, en 1997, ya fue Calahonda la primera urbanización que tuvo el reparto de correos. Bueno, pues vamos a seguir. Esta es la calle de la Playa, que fue parte de la urbanización Sitio de Calahonda hasta su segregación en el año 2000. Y aquí pues vamos a hacer una pequeña referencia a la autopista, porque esto fue un tema muy polémico. Claro, cuando empiezan aquí, desde los años 70, se viene anunciando que vamos a tener una autopista. Nadie se lo creía, por supuesto, pero bueno, luchando porque se reservaban una serie de terrenos que no dejaba urbanizar, ¿no? Pues al final se consigue que la reserva se haga en la parte alta de la urbanización, tanto de Calahonda como todas las demás, ¿no? En ese sentido, pues en la asamblea de agosto del 78 ya se hace una referencia a la futura autopista. Se empieza en 1995, parece que ya es una realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque vamos a cruzar una autopista donde, que voy a salir al balcón y ahí está la autopista. Pues todos los vecinos de Calahonda se pusieron en marcha a todas las instancias posibles, incluso cortamos la carretera. Fuimos a Madrid y llevamos fotografías y le enseñamos las fotos a todos los mandamases y dijimos, ¿cómo vais a poner la carretera por aquí? Y se consiguió que se hiciera un túnel, y incluso ahora en la parte alta del túnel pues está el parque canino, hay una serie de cosas, y eso se consiguió con la lucha de los propietarios. Bueno, aquí os traigo una diapositiva de la romería de Calahonda, porque claro, ya cuando empieza a haber vecinos
se hacen, incluso se hacen misas debajo de los pinos hasta que se construye esta ermita, esta iglesia, y el párroco era el mismo que el de la cala de Mija. Entonces se hacía la romería junto con la cala, venían todos los coches engalanados como si fuera la romería del Rocío por la carretera 340, hasta que aquello pues ya llegó un momento en el que ya la carretera no podían ni esos coches y aquello se dejó, pero era un recuerdo muy bonito y una tradición estupenda que hoy en día pues la tiene la cala y Calahonda pues también, ¿no? Y también tenemos una verbena y está... Los vecinos, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es reunirnos y compartir cosas. Bueno, pues aquí os dejo ya la urbanización Sitio de Calahonda en la actualidad. En realidad la foto no es actual, pero ya podéis ver que no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? En este momento, bueno, ¿qué queréis que os diga? Tengo que darle las gracias a los trabajadores que cuando habéis visto la foto en la que no había nada, pues estuvieron trabajando duro para poder dar agua y dar suministro a todo esto, que uno de ellos era Salvador Río y el otro Julián Lozano, que ya han fallecido, ¿no? Y voy a terminar con números. Sitio de Calahonda es hoy en día una urbanización de 3 millones de metros cuadrados, 600.000 metros cuadrados de zonas verdes, 30 kilómetros de calle, tiene ya más de 6.500 viviendas, 140 subcomunidades, senderos interpretativos, locales comerciales, campo de golf. Esto es la urbanización Sitio de Calahonda y el partido de Calahonda. Y para entender el presente es necesario conocer el pasado. Muchas gracias por su atención.